Hola a todos. Hoy vamos a terminar el tema del modernismo y vamos a hablar de la fabulosa figura de Juan Ramón Jiménez. Ya os comenté en clase que Juan Ramón Jiménez, a pesar de que lo vamos a estudiar aquí dentro de la literatura modernista, no es precisamente un autor modernista, sí lo es en la primera época de su vida, pero enseguida él reniega de todo lo que supone el modernismo porque en el fondo va en contra de las ideas que él tenía de la poesía. Es verdad que eh, cuando empieza a escribir poesía, muy jovencito, se inicia dentro de este movimiento porque, bueno, pues porque era el movimiento que estaba de moda y fundamentalmente porque fue el propio Rubén Darío quien le convenció para que se viniera a Madrid, él era de Huelva, de un pueblecito de Huelva, se viniera a Madrid a luchar por el modernismo. Aquí en Madrid, él, Juan Ramón, entró en contacto con otros escritores, con otros intelectuales y poco a poco fue dándose cuenta de que no era la poesía modernista lo que él quería para su forma de escritura, ¿vale? Y bueno, pues Juan Ramón es uno de esos poetas que a lo largo de su vida va a experimentar unos cambios estéticos y unos cambios de mentalidad muy profundos y probablemente hacen de él uno de los poetas más especiales de todo el siglo XX. Sin duda, los tres grandes poetas del siglo XX español han sido Antonio Machado, del que ya le citamos algo al hablar del modernismo, Juan Ramón Jiménez y el propio Federico García Lorca. Yo no puedo ocultar mi pasión por Juan Ramón Jiménez. Hubo una época de mi vida que para mí fue un modelo a seguir en lo literario. Su poesía me parece tremendamente interesante por la forma que tiene de concebir la poesía como un hecho intelectual de recreación de la realidad. Y es verdad, a pesar de que a veces resulta un poco complicado comprender la obra de Juan Ramón, no por ello deja de ser un poeta excepcional, porque verdaderamente lo es, ¿vale? Yo simplemente os voy a dar unas cuantas pinceladas sobre su obra, estaría hablando sobre él horas y horas y horas, pero tampoco creo que este sea el lugar. En relación con el modernismo, sin duda, Juan Ramón Jiménez es el poeta más representativo del movimiento. Fue, como ya os he dicho antes, convencido por el propio Rubén Darío para, digamos, de alguna manera, alistarse en las líneas del modernismo, porque en el fondo, pues los modernistas sí que establecieron una batalla contra otros movimientos poéticos que afloraban en la época. Como os he dicho antes, también es una de las principales figuras de la lírica española del siglo XX. Probablemente no estoy equivocándome si digo que es una de las grandes figuras de la lírica española de todos los tiempos. Y una de las principales aportaciones que hizo al mundo literario fue la renovación absoluta del lenguaje. Él va a partir del lenguaje de Bécquer. ¿Vale? Si os acordáis cuando estuvimos hablando del romanticismo, ya dijimos que Bécquer era el iniciador de esta renovación del lenguaje, que empezaba a incluir algunos símbolos dentro de su poesía, que era una poesía aparentemente sencilla, pero que en el fondo era muy compleja, que abogaba por una musicalidad muy suave. Bueno, pues esta labor que empieza con Bécquer en el romanticismo se va a prolongar en la figura de Antonio Machado, que lo veremos más despacito en el próximo tema, y sobre todo en la obra poética de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, además de muchas cosas, fue un maestro para muchos poetas que vinieron después, en un momento determinado de la historia de la literatura española, ¿vale? En los años 20, pues fue digamos que el gurú o el guía intelectual de la generación del 27, que probablemente sea el grupo poético más potente de la literatura española del siglo pasado. Y realmente Juan Ramón
Es una figura literaria que se sitúa entre dos movimientos, ¿vale? Realmente él formaría parte de lo que se llamará la generación del 14, que lo veremos si nos da tiempo, y establece como un punto de unión entre la literatura del modernismo y de la generación del 98, que como ya hemos ido viendo en estos días, es una literatura que contemporánea, pero que da dos respuestas diferentes a la realidad crítica en la que se está viviendo. Decía entonces que es como un punto de enlace entre esa generación un poco más antigua y una generación nueva, que es la generación del 27. Juan Ramón está ahí, entre los dos. Tiene parte de la generación antigua y mucho de la generación más moderna. Juan Ramón Jiménez, ya os he dicho que era un autor muy particular, tremendamente perfeccionista, y es el paradigma de lo que se conoce como un autor entregado completamente a su obra, que busca constantemente la perfección. Como veremos después, Juan Ramón siempre hablaba de su obra como una obra en marcha. ¿Esto qué significa? Pues que significa que él revisaba constantemente su obra. Digamos que, de alguna manera, los poemas, a pesar de que, bueno, pues de muchos de ellos no es que renegara, sino que no estaba ya de acuerdo con los presupuestos estéticos que ofrecían sus poemas. A pesar de ello, los poemas iban creciendo con él, iban madurando con él, los revisaba constantemente. No es raro encontrarnos poemas suyos que puedan tener 2, 3, 4 versiones, ¿no? Por eso lo que os decía antes, ¿no? Su obra para él era una obra en marcha, una obra metamórfica, es decir, una obra en constante movimiento, revisada continuamente. También os he comentado antes que la poesía de Juan Ramón es difícil de interpretar, porque es una poesía tremendamente hermética. ¿Qué significa hermética? Hermética significa pues cerrada, de difícil interpretación, que no tiene claves para poder comprenderla en su esencia. Por supuesto, si nosotros leemos los poemas de Juan Ramón, pues sí, evidentemente, usa las mismas palabras que usamos nosotros, pero a veces lo que no llega a comprenderse es la idea que hay detrás de sus palabras. ¿Por qué? Porque en el fondo la poesía de Juan Ramón Jiménez no es una poesía sentimentalista, sino que es una poesía tremendamente intelectual. Y esto es lo que provoca que la poesía de Juan Ramón Jiménez sea de carácter minoritario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es para unos pocos elegidos, por decirlo de alguna manera un poco fuerte, ¿no? Al ser tremendamente intelectual, es necesario tener un conocimiento de la poesía anterior y de las corrientes literarias en boga para poder desentrañar o poder interpretar el sentido último de los poemas de Juan Ramón. Juan Ramón, como ya os he dicho, además, era tremendamente perfeccionista y siempre su poesía estaba gobernada por lo que los expertos han llamado una triple sed. Por una parte, sed de belleza, por eso revisaba constantemente sus poemas para hacerlo más bellos, en el sentido de belleza que él propone, ¿vale? No tiene que ver nada el sentido de belleza que va a proponer Juan Ramón al final en la última etapa de su vida, con el que va a proponer, por ejemplo, el modernismo, o con el que propone el romanticismo, o el barroco, o el renacimiento, ¿vale? Su propio sentido de la belleza. Por otra parte, también, como os he dicho, que ya era tremendamente intelectual, la segunda de estas sedes, perdón por la palabra, porque la verdad es que me afecta un poco decir esto, ¿no? La segunda de estas sedes sería la sed de conocimiento. Y por último, y además esto sí que se ve particularmente en su última etapa, la sed de eternidad, ¿no? Esa necesidad de perdurar en el tiempo y esa necesidad de aproximarse a un ser eterno y cotidiano como Dios.
En esta obra, en marcha y en revisión constante, podemos diferenciar 3 etapas diferentes, etapas que él mismo definió. Estos nombres de, época sensitiva, época intelectual y época suficiente o verdadera son nombres que el propio Juan Ramón Jiménez da a su poesía, porque aparte de poeta era un tremendo, bueno, como les he dicho, era tremendamente intelectual y estaba constantemente reflexionando sobre su propio ser poético y sobre pues, la literatura de la época. Bueno, pues empezamos por la primera de sus épocas, que es la época en que en la que él va a asumir los presupuestos modernistas. Él la denominó época sensitiva. ¿Por qué? Fijaos, suena un poco inglés, ¿no? Sensitive, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Sería a lo mejor más adecuado llamar a esta época sensual, siempre y cuando no dotemos a sensual de ese sentido sexual que parece que tiene hoy en día. Bueno, pues esta etapa es la etapa primera, como os decía. Él, en los primeros poemas que él escribe son de carácter neorromántico, muy vinculados, como os he dicho, con Becker, y pronto van a estar influidos por los poetas modernistas de Rubén. Esta etapa se va a prolongar hasta 1915, ahí él produce una ruptura con esta forma de hacer poesía. También hay cambios importantes en su vida que van a hacer que, pues, que modifique esta forma de pensar en lo que se refiere a lo literario. De esta época es su libro Arias Tristes. La segunda de sus épocas es la época intelectual. Fijaos, ya responde a un poquito al modelo del Juan Ramón que va a influir en la literatura de la generación del 27. Se inicia esta época en 1916 con un libro fabuloso que se llama Diario de un poeta recién casado. Es un libro que está basado en una experiencia personal, parte de un acontecimiento de su vida, aunque no podemos decir que lo que está relatando en estos poemas, que además son poemas en prosa, sean experiencias reales. No, son experiencias de alguna manera en donde la emoción está intelectualizada. Juan Ramón Jiménez se casó en 1916, se casó por poderes. ¿Qué es esto de casarse por poderes? Pues, a ver, os voy a contar la historia completa. Empezamos porque Juan Ramón Jiménez era una persona tremendamente enfermiza, era un hipocondríaco y estaba siempre asustado por todo. En un momento de su vida él decide casarse, pero no se casa por amor, sino que es una especie como de matrimonio concertado y se casa con una mujer fabulosa que se llama Zenobia Camprubí, que le dedicó toda su vida, fue su secretaria personal, supo acompañarlo de una manera eh, muy, muy sutil, ¿no? Juan Ramón Jiménez, a ver, evidentemente la quería, pero no en el sentido que nosotros tenemos de lo que es el amor, ¿no? Digamos que era más un matrimonio intelectual que un matrimonio romántico. Pues decía que él la conoce, oye hablar de ella, ella era una fan de Juan Ramón, y cuando se produce el matrimonio, ella está viviendo en América y él está viviendo en España. Como estaba enfermillo, por decirlo de alguna manera, no quiso viajar hasta Estados Unidos para casarse con ella, sino que envió a un emisario. Por eso decimos que Juan Ramón se casó por poderes. Eh, ¿Qué va a ocurrir en esta época intelectual? Pues en esta época de Juan Ramón lo que hace es que la poesía se va volviendo, eh,
se va desnudando poco a poco, es decir, va eliminando todo eso que es excesivo, ¿no? Pues todos esas palabras rimbombantes, esos adjetivos, ese exceso de figuras literarias que proponía el modernismo, todo eso él lo va eliminando para quedarse con lo necesario, con lo único que verdaderamente potencia la expresión poética, ¿vale? Es decir, pasamos a lo mejor de una expresión con muchas palabras a expresiones minimalistas en donde con un adjetivo que esté muy cargado de significado y un sustantivo se está generando una emoción y una concentración de significado poético mucho más fuerte que lo que se hacía durante el modernismo. Es una época en donde él empieza a escribir poemas mucho más breves y en donde ya se va deshaciendo incluso también de la rima. ¿Por qué? Porque Juan Ramón consideraba que la rima no era necesaria para que la poesía fuera poesía. Ya se puede conseguir el ritmo con otros métodos que no sean la rima, ¿vale? Pues ya está la distribución acentual, que ya la hemos visto, vimos también las figuras de repetición, etcétera. De esta época, pues, son todos estos libros, Eternidades, Poesía, Belleza, os podéis aprender, pues, el que queráis. Yo probablemente me quedaría con Eternidades y también con este fabuloso libro que es La Estación Total. ¿Vale? Fijaos, ¿no? Ya, pues aquí empezamos a ver esa necesidad de Juan Ramón de la totalidad, de la trascendencia, de la búsqueda absoluta de la perfección. Vale. Bueno, pues avanzando un poquito en el tiempo, ya sobre todo coincidiendo con la última época de su vida, Juan Ramón va a empezar a escribir de una manera completamente distinta. Esta etapa él la denominó suficiente o verdadera. Eh, Va desde el 1936, año en el que comienza la Guerra Civil y como gran parte de los intelectuales de la época se ve obligado a exiliarse, se marcha a América, durante mucho tiempo vive en Puerto Rico y muere allí y muere hasta su muerte en 1958, poco después de que le concedieran el Premio Nobel de Literatura, uno de nuestros pocos premios Nobel. Esta época de su vida se va a caracterizar porque, bueno, a ver, para que lo entendáis, en este viaje que ha estado en esta época del exilio, Juan Ramón Jiménez conoce a muchísimos autores y conoce también la poesía de un poeta indio que es Rabindranath Tagore, no sé si habréis oído hablar de él. Eh, y es un poeta que es un poco panteísta, es decir, es un poeta que ve a Dios en todas las cosas. Y este poeta, el conocimiento de este poeta, así como el conocimiento de otros poetas o la profundización de otros poetas religiosos y místicos, hace que su poesía de esta última etapa se revista de eso, ¿no? De cierto misticismo o cierto panteísmo. Juan Ramón ve a Dios en todas las cosas, pero no es que su poesía sea religiosa, no, es que digamos que él crea como una especie de mundo poético en donde Dios habita, ¿vale? Juan Ramón no es particularmente religioso en su vida, pero su poesía sí que está revestida de este cierto aire místico. Su poesía se vuelve, como dice aquí, muy introspectiva, es decir, es una poesía de su mundo interior, este mundo interior que él ha creado en donde, o sea, creado para Dios, en donde Dios viene a habitar, ¿no? Tremendamente reflexiva, ¿no? Con esa intención de recrear el mundo a través de una experiencia personal. O sea, esto es un poco raro si lo explicamos, ¿no? Así porque hoy en día la introspección no es algo que esté muy de moda y sobre todo el crear un mundo interior a través de la palabra para que un ser
parecido a Dios, porque tampoco es nuestro Dios, venga a habitar en ese mundo poético, pues es algo un poco peculiar. Y sin embargo, son sus poemas probablemente eh, más profundos y más hermosos. Pues de esta época son pues, dos de sus grandes obras. Por una parte, Dios deseado y deseante, y sobre todo Espacio, que es como su testamento poético. Espacio, a pesar de todo, es un larguísimo, larguísimo poema en prosa. Vale, no podemos decir que sea un poema en prosa de 20 o 30, no, es de páginas, páginas y páginas, y es el verdadero testamento poético de Juan Ramón. Ahí es donde Juan Ramón se va a explayar, ¿no? Va a transmitir todo ese mundo interior del que estábamos hablando antes.